Ya, entonces, chiquillos, hoy día el práctico de aerosol terapia. Vamos a ver los distintos dispositivos de generación de aerosol. Tenemos los dispositivos, vamos a ver inhalador dosis medida, vamos a ver inhalador de polvos secos y tenemos también los dispositivos de nebulización. ¿Ya? Vamos a partir primero por el inhalador dosis medida, que como nosotros lo vimos en clase, tenemos un dispositivo que tiene un tubo metálico que se llama canister, ¿cierto? En el cual se contiene el fármaco más el gas propelente. En este caso, acá está el nombre comercial y abajo sale el fármaco, que en este caso es salbutamol. Además sale cuántos los microgramos por dosis, en este caso tenemos 100 microgramos por dosis, y en la caja sale la cantidad de dosis que trae. Ustedes van a leer además acá que este fármaco dice libre de cloruro carbono, ya que era el gas propelente que se utilizaba anteriormente. Actualmente estamos utilizando fármacos con hidrofluoroalcano. Entonces van a practicar ustedes la técnica inhalatoria. Recuerden ustedes, para la técnica inhalatoria tenemos pasos que seguir. El primer paso es sacarle la tapa al inhalador. Luego, agitar el inhalador enérgicamente por al menos 30 segundos. Una vez, ¿para qué agitamos el inhalador? Lo agitamos para propiciar la mezcla entre el gas aerosol y el fármaco, el gas propelente, perdón, y el fármaco. Una vez que ya está agitado, vamos a utilizar dispositivos. Esta es una aerocámara que cuenta con una válvula, ¿cierto? Tenemos un lugar donde se ubica el salbutamol, el inhalador dosis medida, y este lugar donde el paciente va a poner su boca. La ideal es que ponga la boquilla entre los dientes, sellándola bien con los labios sin obstruir con la lengua. En el caso de que contemos con dispositivos con válvula, como las aerocámaras, pudiésemos permitir que el paciente realice la primera exhalación dentro del dispositivo. En caso de que contemos con espaciadores, como estos, ¿cierto?, que no tienen válvula, sino que solamente hacen el efecto de tiempo y espacio para que se reduzca la velocidad de las partículas, se evapore el gas propelente y se depositen las partículas más grandes en la aerocámara. En este caso, la exhalación debiera ser fuera del dispositivo, ¿ya? Entonces, cuando utilizamos una aerocámara valvulada, una vez batido el inhalador, lo adjuntamos, situamos al paciente en posición erguida, sea sentado a borde de cama, sentado en cama o de pie, con la finalidad de que el dispositivo inhalador presurizado quede vertical y la aerocámara quede paralela al suelo, ¿ya? En ese entonces le pedimos al paciente que bote todo el aire y una vez que activamos el dispositivo, ¿cierto?, le pedimos que inhale lento y profundo por boca y al final de la inspiración, en capacidad pulmonar total, realice una pausa teleinspiratoria, ¿sí? De esa forma vamos a favorecer que las partículas más grandes queden adheridas en la aerocámara, se reduzca la velocidad de las partículas, se evapore el gas propelente y las partículas más pequeñas, que son más estables, puedan ingresar al sistema respiratorio, alcancen una penetración hacia vía aérea media. Estamos hablando de un bronquilatador que yo quiero que actúe en vía aérea media, la no cartilaginosa con musculatura lisa peribronquial, y favorezco el depósito a través del mecanismo de sedimentación gravitacional, aumentando el tiempo de residencia. Ese aumento del tiempo de residencia se logra entonces con esa pausa al final de la inspiración. Por depósito a través de la sedimentación gravitacional, las partículas entonces van a caer por su peso, se van a adherir al epitelio y se van a depositar haciendo su efecto farmacológico. Con eso también evitamos que haya mayor cantidad de partículas que impacten o que se depositen por impactación inercial en vía aérea superior, porque ya enlentecimos o redujimos la velocidad de salida a través del uso de dispositivos espaciadores o aerocámaras. Y además hicimos que las partículas más grandes se quedaran adheridas acá y no en la boca, evitando así todos los efectos adversos asociados a medicamentos que ya hemos ido hablando dependiendo del fármaco que estemos utilizando, ¿ya? Chicos, entonces cuando tratamos con pacientes colaboradores tenemos unos pasos que seguir, ¿cierto? Donde el paciente nos va, lo más importante y lo que va a determinar la dosis de entrada va a ser el volumen inhalado, que el paciente tome aire efectivamente desde volumen residual hasta capacidad pulmonar total de manera lenta y profunda. Que al final esta pausa permita este depósito por sedimentación gravitacional, aumentando el tiempo de residencia del aerosol dentro de la vía aérea. Cuando el paciente no colaborador, sea un paciente
pediátrico, un paciente mayor, un paciente que no comprende indicaciones o que no sea capaz de seguir indicaciones, tenemos que hacer algunas modificaciones en la técnica inhalatoria. Vamos igualmente a usar el inhalador, el espaciador o aerocámara y inicialmente seguimos los mismos pasos de quitar la tapa, agitar enérgicamente el inhalador por al menos 30 segundos y luego vamos a utilizar el dispositivo espaciador o aerocámara, vamos a activarlo tratando nosotros de coordinar con la inspiración del paciente, inhalamos el dispositivo, activamos el dispositivo y el paciente le permitimos que respire adentro de la aerocámara 6 respiraciones o 10 segundos, ¿sí? Que era lo que nosotros decíamos lo que pase primero. En el paciente que esté con respiraciones más agitadas, idealmente dejarlo 10 segundos porque al aumentar la frecuencia respiratoria, el volumen inspirado va a reducirse y por tanto la dosis de entrada va a ser menor. Ojo, que en esos casos lo ideal es contar con una aerocámara valvulada para evitar el paso del aire exhalado húmedo al interior del espaciador o de la aerocámara, ya que por las propiedades higroscópicas de las partículas del aerosol, al tener contacto con agua, ganan peso y al ganar peso se vuelven más inestables y se pueden depositar prematuramente en la vía aérea. Por tanto, sería ese fármaco que no va a llegar al órgano blanco, ¿ya? Esa es la única diferencia que tenemos con respecto al paciente colaborador y el no colaborador, porque luego sacamos el dispositivo y volvemos a repetir la maniobra como un paciente colaborador, ¿ya? ¿En el caso de no tener con válvula? En el caso de no tener con válvula, bueno, ahí no nos queda otra que el paciente inhale y exhale dentro del dispositivo, como habitualmente no tenemos otra opción, sabiendo que probablemente va a haber muchas más partículas que van a depositarse prematuramente porque van a ganar peso con este aire húmedo, ¿sí? En esos casos, si es que no hay una respuesta clínica esperada, pudiese aumentarse la dosis de 2 a 3 PAF en el caso de que tengamos un espaciador solamente. Ojo, recuerden que si el niño está llorando, lo ideal es que sea de la forma más tranquila posible, en brazos de la madre, padre o cuidador con el que haya ido, idealmente, ¿ya? Si el niño no hay cómo calmarlo, ahí también pudiésemos suponer que la dosis que estamos entregando por cada PAF es menor y por tanto pudiésemos eventualmente agregar 1 o 2 PAF a cada ciclo de inhalación, ¿ya? Les voy a mostrar ahora, estos son dispositivos de polvos secos, ¿ya? Tenemos 2 tipos. Este, ¿cómo se llama? Handy Haller. Handy Haller y este Turbo Haller, ya que era el que le decía yo que se parece al Stick Fix. El Turbo Haller se caracteriza, bueno, en este caso tenemos un Symbicort, que es una budesonida con formoterol, es una mezcla, ¿sí? Y nosotros abrimos esto y acá tenemos distintas partes del dispositivo. Tenemos el contador de dosis, que está acá, ¿sí? En este caso está en 0, por eso está en rojo. Y tenemos el activador, que es la manilla que tenemos acá abajo. Y si ustedes se fijan, cuando ustedes la giran, suena un clic, ¿cierto? Ahí está disponible el polvo para ser inhalado. Esto funciona como boquilla, el paciente adhiere sus labios entre los dientes acá, sin interponer los dientes ni la lengua, e inhala de manera lenta y profunda, ¿ya? Para tomar el polvo que quedó disponible y que ingrese hacia la vía aérea media. En el caso de estas dosis múltiples, ¿sí? Tenemos el caso del Handy Haller, que esta puede ser dosis única, en este caso este viene con 30 dosis igualmente, pero puede ser dosis única y en esos casos se tiene que abrir el dispositivo de boquilla, se ingresa la cápsula y ahí queda recién una dosis disponible para ser utilizada, ¿ya? Recuerden que estos sistemas de polvos secos tienen mayor depósito, por ejemplo, que un inhalador directo en boca, un inhalador presurizado, ya que tiene menor velocidad de salida y la velocidad de salida está dada por el flujo del paciente finalmente. Por eso requieren también o con mayor énfasis la educación de la técnica inhalatoria. Tanto porque el paciente no tiene que creer que al ser un polvo va a costar más inhalarlo y por tanto tiene que hacer una inhalación más rápida. La inhalación siempre tiene que ser lenta y profunda. Segundo, el paciente no va a sentir ningún sabor. No es como cuando utilizamos inhaladores presurizados. No hay una nube que salga, no hay un sabor relacionado a la técnica. Entonces el paciente a veces duda si es que se hizo o no se hizo bien la inhalación. Por eso es importante siempre estar repasándola, ¿ya? En este caso, hay veces cuando no inhalan todo, uno cuando lo pone hacia abajo puede salir un poco de polvo y ahí también habría que revisar la técnica inhalatoria. Los inhaladores de polvo seco
están más utilizados actualmente, la verdad que acomodan harto a varios pacientes, sobre todo porque no tienen que usar aerocámaras, son más portables, ¿cierto? Sin embargo, no todos pueden utilizarlos. Como son flujo dependientes, los pacientes muy pequeños o los pacientes muy añosos o los pacientes que tienen debilidad muscular, muchas veces no son capaces de generar el flujo adecuado para poder inhalar el polvo, ¿ya? Entonces, en esos casos hay que siempre estar revisando la técnica y la efectividad clínica que esperamos de ellos. ¿Sí? Se los voy a pasar para que lo revisen. Chicos, un tercer mecanismo de generación de aerosol están los nebulizadores, ¿sí? Tenemos nebulizadores de alto débito, que lo vimos en clase, que son los nebulizadores tipo PARI, ¿cierto? Y están los nebulizadores de bajo débito, que son los de más común uso desde el punto de vista clínico. Entre ellos tenemos el tipo Hudson, ¿sí? Que el tipo Hudson se caracteriza por tener un recipiente donde se ponen 4 ml de una solución, 3,5 de agua destilada y 0,5 de fármaco, ¿cierto? Solución, soluto más solvente. Vamos a tener entonces un capilar en el centro, en este caso, que puede ser en el centro o algunos lo traen por el lado, y este capilar lo que hace es que por la presión hidrostática asciende el agua por el capilar y presenta en su punta superior una burbuja de esta solución, una gota de esta solución. Por la parte de abajo del dispositivo va a ingresar aire presurizado o puede también ingresar oxígeno, dependiendo de la fuente que nosotros vamos a utilizar para generar el aerosol. Recuerden ustedes que solamente en aquellos casos que el paciente requiera altas concentraciones de oxígeno, por alguna indicación de algún cuadro agudo, o el paciente, bueno, en esos casos principalmente vamos a utilizar oxígeno. En todos los otros casos vamos a utilizar aire presurizado, idealmente, ¿ya? Acá se pone la solución entonces, y fíjense ustedes que acá, este pelotito de acá es el percutor, que hace que el flujo de entrada, que golpea la burbuja que expresa o que presenta el capilar, sea pulverizada al chocar nuevamente con el percutor, que es la parte de arriba, ¿sí? Esto, por tanto, hay que siempre revisar que tenga todas sus partes y que esté en correcto funcionamiento para que la nube que se genere sea una nube homogénea y el paciente la pueda inhalar correctamente. Esto, a su vez, se conecta en una mascarilla de nebulización, ¿sí? Recuerden ustedes que siempre debemos seleccionar la mascarilla correcta, según el tamaño del paciente, para evitar la retención de CO2 dentro de la mascarilla, CO2 exhalado del paciente. Estos son los orificios o puertos exhalatorios que nunca deben cubrirse. Ahora en pandemia lo que sí se hace, a veces se pone una mascarilla clínica, de uso clínico, por sobre la mascarilla de oxígeno o nebulización, ¿ya? Pero nunca deben sellarse, porque son los orificios que permiten la salida del aire exhalado, ¿ya? Y acá nosotros vamos a conectar entonces el dispositivo a una silicona, y esta silicona va a ir hacia la fuente de generación, que puede ser aire presurizado o puede ser oxígeno. En el caso de que sea oxígeno, nosotros vamos a utilizar esto como medida de regulación de salida, de flujo de salida. Esto se llama flujómetro, ¿ya? Y lo que marca va de 1 a 15 litros por minuto, y lo que marca efectivamente es la cantidad o la velocidad de gas que está saliendo desde la fuente de generación. Acá nosotros tenemos aire presurizado y tenemos oxígeno, ¿ya? En los hospitales habitualmente hay ambos. Entonces, al haber aire presurizado, nosotros podemos preferir aire presurizado o podemos preferir el uso de oxígeno, ¿ya? Esto se tiene que conectar, entonces, esto se llama niple, ¿sí? Esto se conecta al flujómetro y la silicona se conecta al niple, entonces, ¿sí? Y ahí queda el circuito completo. Y de esta forma yo puedo entregar entonces a través del dispositivo de nebulización, este es un nebulizador de bajo débito. Recuerde que lo que significaba era que lo que nosotros estamos entregando es poco específico, es muy variable, ¿cierto? Porque va a depender del patrón ventilatorio del paciente, va a depender, si el paciente inhala, hace volúmenes inspiratorios más altos, la dosis que va a recibir va a ser mayor. Igualmente desconocemos cuánto es lo que se pierde hacia el aire ambiental. Hay ciertas patologías que no es recomendable utilizar nebulizaciones. Con oxígeno, por ejemplo, todos aquellos que cursan con hipoxemia crónica y hipercapnia permisiva, ¿cierto? Porque podemos suprimir el estímulo ventilatorio. Y las patologías altamente infecciosas, tuberculosis activa, COVID principalmente,
¿sí? Ojo con los pacientes que tienen una colonización específica, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística, con bronquiectasias, que están colonizados con algún agente infeccioso. También debiéramos tener la precaución, si vamos a utilizar nebulización, que esté en una pieza sola y que luego se haga un buen aseo terminal, ¿ya? La resistencia para hacer el efecto de jet está acá, ¿sí? Donde paso de un mayor diámetro a un menor diámetro. Aquí se genera, entonces hay una aceleración central y eso hace que la salida del gas, uno, atrae a que nuevamente se vuelva a llenar el capilar, ¿cierto? Para hacer ascender la solución, y también me permite que la presión central del gas que ingresa pueda golpear fuertemente la gota de solución y romperla y pulverizarla con el percutor. ¿Qué es lo que vamos a poner dentro del frasco? Vamos a poner con una jeringa 3,5 de solvente y 0,5, en este caso tenemos salbutamol